Pasa, siéntate. Bienvenido al Altar del Santero. Un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Muy buenas a todos. Hoy les traigo el 7º capítulo de la primera temporada del podcast El Altar del Santero. Vamos a introducir el día de hoy una serie que se llama Historias de Guajiros. ¿Qué son los guajiros? Básicamente son las personas en Cuba que viven en el campo. A todos se les llama guajiro. No solo en el campo, sino también en pequeños poblados que se encuentran en la periferia de la ciudad. A los guajiros se les conoce sobre todo por ser dicharacheros y cuenteros. Esto se debe fundamentalmente a que los guajiros pasan largas horas durante el día trabajando en el campo y muchas veces se aburren y entre ellos se comienzan a decir historias. Y punto número 2, en las noches, luego de cuando llegan a su casa, pues obviamente no hay energía eléctrica, por tanto no pueden ver televisión. Entonces hay dos cosas nada más que hacer: o se ponen a hacer cuentos o se ponen a hacer hijos. Por eso también en los campos de Cuba, pues durante algunas décadas, de los 60 o 80 y tantos, siempre pues los guajiros tuvieron muchos hijos y se veían familias de 12, 13 hijos, así sin ningún tipo de problema. Como les decía, en las noches, luego de la jornada de trabajo, por lo general los guajiros se juntan en las casas para hacer cuentos mientras se fuman un tabaquito o se toman unos buchitos de ron. De pequeño, a mí me tocaron muchas de estas noches. Cuando yo estaba en casa de mis abuelos, por la mañana siempre nos trasladábamos a trabajar la tierra. Yo no hacía mucho porque pues era un niño, pero me gustaba estar un rato en el campo y ayudar en lo que podía. A veces, no sé, les llevaba agua a los guajiros, hacía de aguatero, como quien dicen, o cuando estaban sembrando tabaco, yo les acercaba las posturas, que son las pequeñas plantitas que se depositan en los surcos, ¿no? A eso de las 7:30 de la noche siempre regresábamos y lo primero que hacían todos era quitarse los sombreros y encender un tabaco. Ahí mi abuela llegaba con café y empezaban a hacer algo de cena. ¿Qué pasa? Generalmente cuando se trabaja en el campo, las personas, o sea, los obreros que están trabajando allí, se les da desayuno, almuerzo, que en Cuba se hace a las 12:30, 1 de la tarde, y cena ya después de las 8:30 de la noche. Entonces, cuando terminaban de trabajar en el campo, se trasladaban nuevamente a la casa, ahí se les hacía de cenar, fumaban, platicaban, y ya 10, 11 de la noche se retiraban todos a su casa en los caballos. Como les había dicho, en aquella época no había energía eléctrica, así que nos alumbrábamos con quinqués de petróleo. Era muy bonito porque la luz era tenue y yo, por ejemplo, me acostaba en el suelo, boca arriba, porque ahí había una temperatura fresca y agradable. Con los primeros tragos de ron, ya ellos empezaban a hacer historias de todo tipo, pero por lo general eran relacionadas con fenómenos paranormales. Yo creo que de ahí viene mi afición por este mundo. Hay varias memorias e historias que yo tengo que les voy a ir relatando en esta serie que se llama Historias de Guajiros. Como esta serie es de cuentacuentos, hoy les traigo un primer breve relato que no es paranormal, pero habla de uno de los cuenteros más importantes de Cuba y creo que es una muy buena manera de comenzar. Vamos con Ramón Mentira, el cuentero. En el caserío llamado Marcos Vázquez, en Las Ovas, cercano a la capital de Pinar del Río, provincia de Cuba, sus habitantes tenían un entretenimiento nocturno incomparable con las historias descabelladas de Ramón González. Antes de comenzar, él repetía todos los días que el que no creyera sus historias es que había sido criado con leche perdida. Leche perdida es leche bronca, leche echada a perder.
Todos sabían que lo que decía era mentira, pero el campesino era un poeta inventando las historias. Aunque lo bautizaron como Ramón Mentira, nadie se lo dijo nunca de frente, porque era un hombre de porte serio que inspiraba mucho respeto. Sus narraciones eran fantásticas, como la de la perrita blanca que tenía, que era tan hambrienta que le arrebataba la comida de las manos, de lo cual se cansó Ramón. Puso un balín en la candela y cuando estuvo al rojo vivo de caliente, lo echó dentro de un pedazo de pan. La perrita pronto le quitó el bocado y se lo tragó. Cuenta que le dolió mucho cuando la vio revolcándose en el piso, pero que el susto fue mayor cuando la perra le dijo: «Me quemaste, Ramón». Seguidamente el animal salió corriendo y se perdió, pero a los 2 años regresó y al verlo le dijo: «Ramón, ya estoy curado». Esto me recuerda a mí una historia así de un perrito también muy interesante. Esta historia me la hizo un amigo ya hace como 10 años, algo así. Yo estaba en Cuba y me decía que ellos en su casa tenían un perrito chiquito que era muy jodedor, un chihuahua, ya saben cómo son los chihuahuas. Lo que pasó fue que nada más ellos en la casa abrían la puerta de la calle y aquel perrito salía como bala, porque se quería salir de la casa. Corría por la puerta y siempre había que o salirse muy rápido o cerrar la puerta de un tirón para que el perro no se saliera, porque el segundo problema era que si el perro se salía, había que estarle cayendo atrás 5 o 6 kilómetros por la calle, que estuvieron a punto incluso de matarlo un par de veces los carros, porque el pobre perro, como no salía mucho, pues ni sabía andar bien en la calle. Esto pasó en la casa de los abuelos de un amigo, que eran guajiros. La señora quería mucho al perro, pero pues ya el guajiro, el señor, estaba muy cansado de que sucedieran estas cosas. Imagínate que no podía ni abrir con tranquilidad la puerta de su propia casa. Una mañanita, cuando él iba a trabajar en el campo, me cuenta mi amigo que el guajiro se cansó, abrió la puerta y nada más vio que el perro venía corriendo como loco y puso el machete por el filo en la rendija de la puerta, así como por donde iba a salir el perro. Y el perro chocó contra el filo del machete y se rajó completo. Imagínense, esto yo no sé si, la verdad no sé si es de verdad o no es de verdad, pero dice que el perro se cortó casi hasta la mitad. Y ahí quedó el perro y el guajiro le dijo a la mujer: «Búscate otro perro, ya este problema se acabó». Esta historia me vino a la mente ahora que estaba hablando de la otra perrita. Vamos a seguir. Ramón permanecía imperturbable tras hacer sus cuentos y probablemente se creía lo que él mismo narraba, e Isabel, que era su esposa, asentía. Y cuando los demás dudaban, le decía: «¿Verdad, mijito? ¿Verdad?». Se puede decir que Ramón fue una especie de versión local de otros grandes de la cuentística cubana, estos que recrearon historias rebuscadas, las que aumentaban y exageraban, llenaban de fantasía y magia y que nos hacían poner los pelos de punta y a su vez reír, muchas veces convirtiendo una mentira en verdad. Mucha gente en Cuba, sobre todo en las zonas rurales, es decir, del campo, recuerdan cuando de pequeño le encantaban y atemorizaban a la vez los cuentos del abuelo en las noches campesinas, sentados todos en taburete, a la luz de un quinqué, como les acabo de decir, y tratando de coger los cocuyos que cruzaban la cerca. No sabían entonces diferenciar entre la realidad y la fantasía, entre lo objetivo y lo exagerado. Y como dicen los guajiros, de cualquier palo podrido sale un pájaro cabezón. Ahí se lo dejo para que lo estudien. Este es, como les dije, el mayor cuentero de Cuba o uno de los mayores. Y yo pensé que era una buena manera de comenzar hoy esta serie que se llama Historias de Guajiros. Vamos a empezar de lleno ya con la primera historia. Hoy les traigo un total de 2. Son cortas, pero me gustan mucho. Y la primera que les voy a decir hoy es La leyenda de la Rondona.
Hace más de un siglo que se oye en Remedio, provincia de Villa Clara en Cuba, la leyenda de María Manuela, una cubana poseída por demonios y que fuera exorcizada. Los más viejos de la localidad aseguran que no es una leyenda, sino que fue una historia verídica. María Manuela era una joven hermosa perteneciente a una de las familias dominantes de esa población y que tenía un carácter muy fuerte y áspero y que siempre quería hacer lo que le daba la gana, aunque esto afectaba a otras personas. Como era hija única y de padres muy ricos, siempre satisfacía sus caprichos. Se cuenta que su madre, para ver su actitud, le pidió prestados 7 reales, a lo que la hija le respondió que no tenía esa cantidad de dinero. La madre la increpó y le dijo que era una egoísta, y que si le pedía ese dinero es porque sabía que ella lo tenía. Ante lo cual, María le respondió con mucha ira: 7 legiones de demonios es lo que yo tengo dentro del cuerpo. La madre se retiró muy triste al darse cuenta de la mala entraña de su hija y las malas formas con las que le había respondido. A partir de ese día se cuenta que María Manuela comenzó a sufrir convulsiones, escupía permanentemente y hablaba como un hombre de las clases más bajas, profiriendo maldiciones, sacaba la lengua constantemente hasta lo increíble, pues se lamía la cara y sus partes pudendas. No comía nada, por lo que fue adelgazando hasta parecer una momia. Fue entonces que comenzaron a llamarla la Rondona, porque se dice que la rondaban seres infernales malignos. Como la ciencia ni la medicina pudieron curarla, la familia decidió someterla a un exorcismo, conjuro mediante el cual la Iglesia Católica consideraba posible expulsar los demonios del cuerpo de la muchacha. El párroco de la Iglesia Mayor de Remedio, Marcos García, exorcizó repetidamente a la endemoniada, tanto en el templo como en su casa, y se cuenta que no respondía cuando la llamaban por su nombre, sino cuando se invocaba a Lucifer, Belcebú o Satanás. En uno de los conjuros, los demonios dijeron que abandonarían el cuerpo de la joven solo si le permitían alojarse en el del sacristán, el cual salió corriendo despavoridamente del lugar. Pero al final, el sacerdote logró lo que deseaba. El último demonio salió por el dedo gordo del pie derecho, tras lo cual dejó un humo con un olor a azufre. Después de aquello, María Manuela, ya conocida como la Rondona para todos los remedianos, fue una ferviente religiosa que concurría a diario a la iglesia. Finalmente, murió como todos sin que otro demonio se introdujera en ella y se afirma que su autopsia reveló que tenía muchas anomalías en sus órganos internos. Al menos, eso dicen unos amarillentos documentos de la época que todos citan, pero que nadie ha visto. Como bien les dije, son historias de guajiros. Se puede ver que están un poquito exageradas, sí hay evidencia de esta muchacha, pero obviamente cuando estos cuentos pasan de boca en boca, se van acrecentando y todo se va haciendo, como quien dice, pues más vistoso, más grande. Para el segundo relato de hoy les traigo La Gritona de Ceborucal. San Juan de los Remedios es un lugar donde las leyendas de apariciones femeninas son repetidas y que nos pueden hacer pensar de que es un pueblo maldito, tan asolado por fantasmas y demonios como por corsarios y piratas. En este caso vamos a hablar de La Gritona de Ceborucal, que es una de las leyendas de apariciones femeninas más conocidas, antiguas y temidas del fabulario cubano, extendida a lo largo de la isla por los guajiros. A causa de estar cercana a la costa, Remedios atrajo la codicia de los corsarios desde el año 1500, los que merodeaban por las costas de Cuba para repartir sus botines y esconderlos, aunque el primer asedio importante ocurrió a principios del siglo XVII, cuando unos piratas asentados en las Islas Tortugas
conocidos como los Hermanos de la Costa, saquearon la villa y se llevaron a mujeres y hombres como esclavos. Se sucedieron los ataques y fue aterrador el asalto a Batabanó, municipio de Remedios, y Puerto Príncipe, en el mismo año del 1667, cuando ya el famoso bucanero del que vamos a hablar había llegado a comandar una flota de 50 naves piratas. Pero el de nuestra historia es de 1668, cuando Jean David, más conocido como Francolis, también llamado el Olonés, uno de los personajes más crueles que asoló a Latinoamérica en el periodo, atacó Remedios. El ataque se dice que fue tan violento que tras cometer todo tipo de depravaciones a sus indefensos habitantes, solo quedaron las piedras sobre el suelo. Y como era costumbre ante esos ataques, los remedianos se internaron en el monte. Cuando llegaban este tipo de ataques de corsarios y piratas, la gente lo que hacía era irse para el campo, irse para el monte. Esto fue aprovechado por los piratas, los que se apoderaron de la iglesia matando al obispo. La muchacha de la que vamos a hablar trató de escapar por túneles subterráneos y pasadizos del pueblo, aunque fue capturada por el mismísimo Olonés, el que pretendió hacerla su amante. El Olonés sembraba el terror por donde pasaba. A sus cautivos los torturaba y elegía a alguno que sirviera de ejemplo a los demás, al que le cortaba vivo su cuerpo en pedazos o le abría el pecho sacándole el corazón. Muy astuto, al bucanero nunca pudieron vencerlo los españoles ni por tierra ni por mar, hasta que finalmente fue capturado por indígenas de una tribu cuna, practicantes del canibalismo, que lo descuartizaron vivo y echaron al fuego de sus despojos, lo que puede considerarse algo como un ojo por ojo y diente por diente. La leyenda que nos ocupa cuenta que la muchacha luchó furiosamente contra el Olonés, al que le arañó la cara y el pecho. El asesino, furioso por no alcanzar su objetivo y haber sido ridiculizado por la valiente joven, le cortó la cabeza de un tajo. Después de esos hechos, surge la escalofriante historia de que el cuerpo sin cabeza comenzó a correr y el Olonés la persiguió junto con sus hombres, hasta que cayó en un profundo despeñadero en la zona de Ceborucal, cerca de Remedios, de donde se alzó con la cabeza en su lugar, maldiciendo al asesino, y la Furnia se convirtió en un lugar encantado al que nadie se atrevió jamás a bajar. La leyenda cuenta que la infeliz joven sale de su refugio en fechas muy señaladas: el primer viernes de enero, el Viernes Santo, el viernes anterior al 25 de diciembre, coincidiendo con el nacimiento de Jesucristo, y el Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ramos. En esos días sale del refugio con la cabeza entre las manos, dando vueltas por todo el pueblo a la par que emite gritos fantasmales. Por eso es que comenzaron a llamarla la Gritona de Ceborucal. Y se dice que al escuchar los tenebrosos lamentos, las embarazadas abortan. Los perros se volvían locos de tanto aullar y los que la veían quedaban ciegos y los enfermos morían. Por eso, en esos días, los hogares remedianos se repetían: Dios nos salve, ahí viene la Gritona de Ceborucal. El mito, con mucho arraigo en la masa campesina, afirma que la joven ha estado vagando por la zona durante siglos y que a partir de la medianoche abandona su morada y que sus gritos de lamento por su desgracia aterrorizan a cualquiera. Como siempre yo digo, saque usted sus propias conclusiones. Muy bien, con esto nos vamos despidiendo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Si fue así, los invito a seguir mi canal y mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Michael Nieves. Y les recuerdo que la dirección de correo electrónico del podcast es elsanteropodcast@gmail.com. Me pueden también encontrar en YouTube como El Altar del Santero. De todos modos, en la descripción del capítulo les dejo nuestras redes.
Y recuerden, puede que esto que les he comentado sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la próxima.